Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder acercarnos a ustedes a través de este medio y continuar con nuestras clases de escuela dominical. Agradecemos al Señor porque hasta este día su fidelidad ha sido sobre nosotros, nos ha bendecido, nos ha dado su paz, su amor, y hoy podemos estar aquí nosotros a través de esta plataforma y continuar con nuestros estudios bíblicos. En este mes de la Biblia, que es el mes de agosto, estamos viendo una breve introducción a la Biblia. Veíamos ya la primera clase, la formación de la Biblia en sus primeras 4 etapas. Y la primera que encontrábamos en ella es que tenemos la tradición hablada, que la Biblia en un principio se hablaba. Posterior a ello encontramos los documentos de autoridad, como son las tablas de la ley, entre otras leyes más que se dan en el Éxodo. También hablábamos de las colecciones de los documentos de autoridad, como ya lo vamos a ver en el caso de Esdras, de Josías, de Nehemías también, como ya de Josué, como se van a ver algunos documentos por ahí. Y terminábamos ya con el canon establecido, que lo tenemos el canon establecido
tenemos dos, que el primero es en Jamnia, en el 90 después de Cristo. Lo vamos a encontrar donde se acepta el Antiguo Testamento, los 39 libros, el canon judío, y vamos a ver ya en el 390 y en adelante, en el siglo IV, vamos a ver que a finales del siglo IV ya la formación del canon como tal, donde se incluyen los 27 libros del Nuevo Testamento en el Concilio de Cartago. Entonces veíamos la clase posterior a esa, una introducción al Pentateuco, y ahí se analizaban los primeros 5 libros de la Biblia en su distribución, y también cómo es que el pueblo de Dios iba gestando o iba interpretando los gestos de Dios, iba creando su fe también, una fe, se decía, una fe monoteísta, en un solo Dios, en el Dios creador de todas las cosas. Y también veíamos cómo la misión integral está dentro del Pentateuco como tal, donde hay ordenanzas y hay mandatos que nos hablan a vivir una vida dedicada a Dios, pero también una vida dedicada al prójimo. Hoy nos corresponde hablar de los libros históricos o los profetas anteriores, como es conocido también. Profetas anteriores porque eran personas, vamos a ver aquí algunas personas que hablaban en nombre de Dios en favor del pueblo y que hablaban de la justicia de Dios. En los libros históricos vamos a ver que nos narran la historia del pueblo de Israel y se basan en crónicas o anales históricos, pero no, estos libros no se enfocan en sí en dar una visión científica de la historia, sino más que nada una perspectiva de la fe. Entonces, hasta este punto estamos hablando que la Biblia es un libro que es escrito desde la fe y para la fe también. Es una historia sagrada en la que los historiadores son teólogos, es decir, que son hombres que van interpretando a Dios a través de la historia, que van descubriendo la perspectiva salvadora de Dios y cómo Dios se está relacionando con el pueblo, cómo Dios se está relacionando con cada uno de ellos en el acontecer diario. En primer lugar, vamos a ver en los libros históricos la historia deuterocanónica, y se le conoce así a los siguientes libros, que es Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y se le considera historia deuterocanónica porque tiene mucha influencia el libro del Deuteronomio, que ya lo veíamos en el Pentateuco. Y estos libros vamos a ver que principalmente son un canto a la justicia de Dios y un llamado a la conversión y a la esperanza. Ahorita que analicemos a Josué y José, vamos a ver cómo es que el pueblo o los líderes que Dios está levantando hacen un llamado al pueblo de Dios a la justicia y también a la conversión y a la esperanza. Estos escritos más o menos los vamos a identificar dentro del siglo VI antes de Cristo, cuando Jerusalén y el templo estaban destruidos, y vamos a ver la singularidad de estos libros en cuanto a los temas litúrgicos, de reinado, de sacerdocio, de jueces, cómo Dios levantaba a hombres y mujeres para que guiaran al pueblo y para que los siguieran guiando hacia la alianza de Dios, porque estos libros principalmente van a enfatizar la alianza con Dios, van a señalar la infidelidad del pueblo hacia Dios, y esa va a ser la principal razón del destierro. Van a mencionar la caída de la monarquía y van a presentar a un Dios que siempre es fiel a su pueblo. Es decir, que aunque el pueblo permanece infiel, Dios siempre va a permanecer fiel a su pueblo. Y ya cuando se estudien los profetas se va a ver más a profundidad de este tema. En el libro de Josué y Jueces vamos a ver que nos van a narrar el establecimiento de los israelitas en la tierra prometida. Terminaba el libro de Deuteronomio, se termina prácticamente con la muerte de Moisés. Y el libro de Josué va a iniciar con la llegada de Josué al mando. Es decir, Dios le habla a Josué para que ahora Josué pase el Jordán con el pueblo y ellos puedan llegar a la tierra prometida. El libro de Josué también nos va a hablar un poco de ese periodo, de ese proceso en el cual ellos se están estableciendo y las dificultades que tienen como pueblo para permanecer unidos y permanecer fieles a la alianza. El libro de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes nos van a hablar o relatan la instauración del reino bajo el poder de David,
y su división en el norte de Israel y el reino del sur de Judá. Es decir, no siempre había dos reinos, el norte y el sur, sino que vamos a encontrar que hay un pleito, lo vamos a ver entre Roboam y Jeroboam, donde se dividen las tribus, 10 en el norte y 2 en el sur, lo que hace que el reino se divida como tal. Presentan a varios reyes y profetas en el reino hasta la caída de Jerusalén. El libro de Jueces nos va a presentar la historia en etapas. Primero nos va a presentar una propuesta de amor de Dios para el pueblo, es decir, Dios está interesado en que el pueblo viva una vida santa, viva una vida agradable y una vida separada de las inmoralidades. Decíamos, o se decía en la clase anterior, que había dos problemas principales por los cuales el pueblo de Israel no debería hacer alianzas con los cananeos. Una de ellas era la inmoralidad sexual y la otra de ellas era el sacrificio de niños. Es por eso que Dios prohíbe muy determinantemente que el pueblo destierre o que no se enreden las culturas cananeas, sino que ellos vivan en el amor a Dios y en el amor al prójimo, como lo vamos a ver en el evangelio posterior, que es lo que enlaza los 10 mandamientos. Vamos a ver mandamientos que giran en torno al amor a Dios y el resto de ellos en el amor al prójimo y todo lo que está a nuestro alrededor. Vamos a ver entonces en el libro de Jueces, lo primero es una propuesta de amor de Dios hacia el pueblo. En segundo lugar, también observamos que se encuentra la infidelidad y el pecado de la gente. En tercer lugar, el castigo de Dios o cómo Dios permite que el pueblo sea castigado. En cuarto lugar, vamos a ver el arrepentimiento del pueblo y el clamor por la ayuda divina, es decir, que el pueblo se arrepiente. En quinto lugar, vemos también que vemos el perdón y la misericordia de Dios. Dios perdona al pueblo. En sexto lugar, vemos el tiempo de estabilidad. Hay estabilidad en el pueblo, hay estabilidad nuevamente entre los cananeos. Y como número 7, de nuevo la infidelidad del pecado, reiniciándose cada vez este ciclo. Es decir, vamos a ver, el pueblo peca, Dios lo perdona, el pueblo es restaurado, pero el pueblo vuelve a pecar y hay una propuesta de amor. Cada uno de los jueces tuvo este problema con el pueblo. Se enfrentaron a un pueblo que había enfrentado algunas relaciones ya con los cananeos, de tal forma que ellos tenían algunas cosas que le fallaban al pacto, le fallaban a la alianza de Dios. Y no era que Dios se portara como un tirano o autoritario y decir, síganme a mí, no sigan a los demás, sino que las leyes que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento son en favor del ser humano. Es decir, que Dios estaba cuidando a las personas, Dios estaba cuidando a los hombres y a las mujeres, de tal forma que ellos tenían que vivir aprender a vivir en la libertad de Dios, una libertad condicionada, una libertad que me ayudaba a mí o que protegía al pueblo de que no hiciera cosas negativas contra su prójimo ni contra el Creador. Vemos también la historia cronista, y la historia cronista vamos a encontrar a Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y estos libros no solamente van a ser una recopilación de archivos, como a veces lo vemos, y a veces es un poco tedioso leerla, sino más que nada ellos van a revisar la historia para regresar o legitimar los oficios para el culto instituido por David. Es decir, que en las crónicas, aunque recogen nuevamente otras historias que ya se habían contado, como del reinado, van a complementarse con Esdras y Nehemías. Y en Esdras y Nehemías nosotros encontramos que ellos tienen un interés para que el pueblo recuerde, o para que el pueblo vuelva a tomar las leyes litúrgicas, vuelva a tomar los estatutos y los mandamientos de Dios, pero sobre todo los oficios litúrgicos. Y esos tenían que ver con la religión en el Antiguo Testamento. Tenía grandes propósitos, no tenía el propósito de ser jerárquico ni hegemónico contra otros pueblos, sino más que nada tenía el propósito de velar por el bien común, por el bien de la comunidad. Es decir, que la religión hebrea, la religión del Antiguo Testamento, no era una religión impositiva, sino más que nada era una religión que velaba siempre por los valores de Dios, los estatutos de Dios, los cuales tenían que cumplirse en todo el mundo.
Primera y segunda de Crónicas nos presentan una historia paralela a la deuteronómica. Es decir, que ellos van a narrar desde Adán hasta el restablecimiento de Israel después del exilio. ¿Por qué después del exilio? Porque vamos a ver que Esdras y Nehemías ya nos van a hablar de los retornos, los 3 retornos que están. El retorno con Zorobabel, el retorno con Esdras y el retorno con Nehemías también, para reconstruir el pueblo. Cada uno de ellos tenía una labor específica, tenían una labor para el pueblo. Por ejemplo, Esdras, como venía de la descendencia de los sacerdotes, él se preocupó mucho por restablecer el sacerdocio dentro del pueblo después del exilio. Las ciudades en Nehemías, los muros, cada uno de ellos se enfocó en algo en específico. Entonces ellos van a subrayar la infidelidad al culto en el templo que ellos estaban haciendo. Es decir, cuando Esdras llega al lugar, nuevamente llega en el segundo retorno, se va a dar cuenta que no hay nada establecido. Han pasado muchos años ya y solamente está el lugar santísimo. No está construido el templo como tal, porque el pueblo que había llegado en el primer retorno no tenía esa inquietud. Pero Esdras, que sí lo tenía, vamos a ver cómo lloran los ancianos en el libro de Esdras. Vamos a ver cómo luchan para una vez más reconstruir el templo como tal y todas las ordenanzas litúrgicas. Vamos a ver en los libros históricos también 2 historias ejemplares, Esther y Ruth. Estos libros se inspiran en relatos patriarcales y narran episodios concretos en el lugar de un transcurrir histórico. A mí me llama mucho la atención estos 2 libros, Esther y Ruth, porque en estos 2 libros vemos a dos mujeres que son protagonistas en el Antiguo Testamento. La sorpresa aquí es que cuando nosotros vemos a Ruth la moabita, nosotros vamos a encontrarnos que de esta mujer es abuela de David. Entonces, de la descendencia de David llega nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos la genealogía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, podemos ver todo esto. Entonces, Ruth va a figurar como una de las historias ejemplares, pero también en el Antiguo Testamento para dignificar la labor de la mujer. Entra este libro ahí con mucha batalla, tal vez como el libro de Esther tuvo muchas batallas para entrar en el canon bíblico, y Ruth, como de ella viene la descendencia de David, no tanto, pero estas 2 mujeres vamos a encontrarlas nosotros como protagonistas en historias del antiguo Israel. Es decir, que estas historias inspiran, son ejemplares para la realización de la fe hoy en la actualidad. Que no solamente encontramos en el Antiguo Testamento a hombres actuando, no vamos a ver a hombres solamente usados por Dios, sino que también vemos a mujeres, como es el caso de Débora, en el caso de los jueces, en estas 2 historias ejemplares, que hay 2 libros, y estos 2 libros son escritos en relación a la historia de estas 2 mujeres. Pero también Ruth nos habla acerca del amor que se debe de tener por los migrantes, las personas migrantes, las viudas, los huérfanos. Vamos a ver a un hombre que está interesado en cambiar la situación de esta mujer que es migrante. Y fíjense que no era nada fácil casarse con una extranjera, pero aquí sí lo vamos a ver. Una mujer que no pertenecía al linaje, al pueblo de Dios, ahora Dios la trae, la instala dentro del pueblo, y no solamente eso, sino que va a ser la abuela de uno de los reyes, o del rey que llevó la época de oro en el antiguo Israel, como es el rey David. Pero la historia no se termina ahí, sino que de Ruth va a venir la descendencia que va a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en Josué un texto que es fundamental y que va a recorrer toda la historia de los libros históricos. El libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15, tiene un texto que es crucial para entender cómo estaba la situación de la vida religiosa en el antiguo Israel. Dice de la siguiente forma: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, que en los libros históricos vamos a encontrar a hombres como Josué, como algunos jueces, a hombres como estos que Dios está levantando, reyes como David, que permiten que su vida se entregue totalmente al servicio de Dios. Aún en medio de todas las cosas que puedan estar pasando, que puedan estar sucediendo, vemos un desarrollo histórico precisamente enfocado en esto, en el servicio, en la entrega en Dios, en no contaminarse, en no dejar que los dioses paganos, en no dejar que los dioses de los amorreos, de los cananeos, los infecten a ellos con sus tradiciones. Y aquí es importante señalar esto: el interés de los libros históricos o de la historia del antiguo Israel nos llevan a comprender que lo que Dios quería era que todos los hombres y mujeres pudieran tener una vida digna, una vida que fuera agradable ante los ojos de Dios, no en un poder autoritario o hegemónico como lo mencioné ahorita, sino más bien en un interés donde Dios está sumamente en el deseo de que el ser humano, de que el hombre y la mujer disfruten y gocen de lo que Dios tiene para sus vidas. Los valores y principios que nosotros vamos a ver teológicos se desenvuelven en diversos contextos históricos, es decir, que el pueblo cuenta su historia, sociológicos, el estudio de cómo ellos vivían, cómo era su vida como tal, políticos, como es el caso de la monarquía, y religiosos, en el caso de la instrucción de los cultos, del tema litúrgico, que marcaban totalmente cómo el pueblo de Dios tenía que vivir. Entonces, todo esto nosotros lo podemos ver en el desarrollo de los libros históricos. Vamos a encontrar ahí historias de fe y para la fe, estudios sociológicos, cómo vivía el antiguo Israel, cómo era su vida, qué costumbres ellos habían adoptado y qué costumbres ellos necesitaban dejar, cuestiones políticas que nos enseñan cómo los líderes políticos se corrompían de tal forma que hacían que muchos de los habitantes de Israel tuvieran una vida que no era dignificada. Y aquí vamos a ver donde se desarrolla principalmente el tema del profetismo Israel, que va a ser la siguiente clase. Cómo ellos van a luchar contra el poder político, contra el poder religioso que se ha puesto sobre el pueblo, que se ha puesto sobre ellos. Pero sobre todo lo que nos enmarca los libros históricos son a un Dios que permanece fiel aún en medio de la infidelidad. Es decir, que Dios en todo el desarrollo histórico del pueblo de Israel permanece fiel, aunque ellos hagan cosas malas, aunque ellos se inclinen a otros dioses, Dios está ahí amándolos, protegiéndolos, cuidándolos, dándoles su amor, siempre protegiéndolos y guardándolos. Pero va a haber un tiempo de demanda donde ellos tienen que pagar por las cosas malas que han hecho contra ellos mismos. Lo peor que el pueblo de Israel pudo hacer dentro de la historia de Israel es tener un poder hegemónico en ellos, es decir, un poder que se encimara sobre los demás, un poder que oprimía, un poder que llevaba la devastación totalmente. Y ahí vamos a ver que muchos salmos se escriben en cuanto a la injusticia que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Entonces, en la próxima clase se analizan los profetas. Y en los profetas es donde termina esta historia, donde va a iniciar una historia de profetas, hombres y mujeres. Aunque no hay mujeres como tal, así a simple vista, así las podemos ver ahí, que están profetizando, que están levantando su voz en favor de un pueblo oprimido, porque el deseo de Dios es que amemos a Dios, pero también que amemos al prójimo, que hagamos cosas en favor de los demás. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque eres bueno. Yo pido que tu gracia, tu amor y tu fidelidad
sea sobre esta iglesia, Señor. Que tu amor los proteja, los cuide y que cada día podamos seguir siendo esos portadores de tu gloria, Señor. Ayúdanos aún en medio de los tiempos difíciles, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos, pues Dios les bendiga. La próxima clase tendremos un invitado, así que vaya tomando notas. De igual forma, vamos a hacer un compendio sobre estas clases para poder entregárselas a ustedes y puedan seguir repasando desde sus casas. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.